Esto es la segunda temporada de Psicoanálisis Pop, donde el psicoanálisis les pertenece a todos. Esta es la temporada de la salud mental, en la que nos cuestionaremos este concepto tan mencionado, pero al mismo tiempo tan difuso. ¿Debemos estar felices todo el tiempo? ¿Lo que te dicen en redes sociales es verdad? ¿Existe la salud mental? Acompáñanos a descubrirlo. ¿Cómo están, amigos, amigas, amigues? Muy buenos días, tardes, noches, madrugadas, cuando sea que estén escuchando esto. Espero que estén muy bien. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Psicoanálisis Pop. Tenemos a nuestra queridísima Fernanda Treviño desde Los Cabos. ¿Cómo estás, Vera? Hola, muy bien, muy emocionada por este episodio que tenemos sorpresa, que bueno, ya saben, pero estamos muy emocionados. No se hagan, aparece en el título del video. Y fíjate, te voy a platicar una cosa, Fer. Este capítulo yo lo pensé desde hace año y medio al menos, desde antes de que empezáramos con el podcast. Yo dije, cuando tenga un podcast o algo, voy a tener este episodio. Y aquí nuestra invitada no nos dejará mentir. Cuando fuimos al concierto de La Oreja de Van Gogh, estábamos platicando de muchísimas cosas y surgió esta idea que yo se la dije ya mucho después, pero este episodio yo lo tengo en la mente. Y tenemos invitada, que déjenme les platico de ella, Ana Ramos o Luqueño, ¿cómo prefieres? O Ramos Luqueño. Si quieres, me conocen más con Ana Ramos, porque como Luqueño es el segundo apellido, pero no sé por qué se les queda siempre más del segundo apellido, es como que más raro, creo yo. El Luqueño es como muy creativo, muy original, pero Ajá, exacto. Ana Ramos Luqueño, así la van a encontrar. Nuestra invitada es licenciada en psicología por la Facultad de Psicología de la UNAM. Es casi maestra en psicoterapia cognitivo-conductual por el Instituto de Terapia Cognitivo-Conductual. Digo casi porque ya la tiene, pero está diciendo, no, es que no la tengo. No, sí la tienes, si la tienes te falta pues ya el papel, pero pues ya es lo de menos. Y está empezando una maestría en psicología cognitiva por el Centro de Psicoterapia Cognitiva. Y ella, ya lo dije, ella es nuestra querida Ana Ramos. ¿Cómo estás, Ana? Bien, Anita, bien, Fer. La verdad es que estoy muy emocionada. Desde que empezaste tú el podcast, yo ya te había contado, yo había estado, escuchando, mucho el podcast y los escucho, no tan fielmente, lo admito, hay veces que me espero que salgan muchos más capítulos para escucharlos todos de golpe en el carro, pero bien, estoy emocionada. Me gusta mucho, pues estar aquí con usted. Algo nervioso también, pero bien. Yo voy a ventanear a Ana. Pero a ver, tiempo Sí, sí, antes. sí. O sea, me llama mucho la atención porque qué cool, o sea, que es algo que ya venían pensando desde hace mucho. Es como esta parte del, o sea, lo manifestaron y se logró. Por supuesto, por supuesto. En el más manifesting, por supuesto que sí. Y déjame echar de cabeza un poquito a Ana, que ella nos escuchaba más fielmente hasta que nos metimos con su analista, Fer. No, no es cierto. No con su analista, pero cuando empezamos a Ya, hablar de transferencia. sí, ya le estaba contando algo que yo los escuchaba semana con semana. Y empezaron a hablar bueno, en este episodio que hablaron de qué significa tu terapeuta o quién es tu terapeuta. Y en ese momento dije, con mi terapeuta no se van a ver. Y entonces los pausé, lo llevé justamente con mi terapeuta y fue como, ¿qué está pasando aquí? Y ya, o sea, conforme fue bajando un poco más, ya fue como los volví a escuchar, pero sí, como de, ok, los escucho de golpe y después pauso, porque se han mencionado muchísimo en mi terapia algunas veces. Qué fuerte escucharlo, pero también qué cool. O sea, porque voy a decir, o sea, cosas que digo, no creo que haya como muchos estudios sobre esto, pero está padre también como, o sea, eso también levantó la resistencia al podcast. No, o sea, como algo que pasaría en una que de repente tocas un punto y es como que, pum, se levanta mi resistencia y como que no le entro y lo suelto, ya no quiero venir y empiezo a faltar. Bueno, pasó acá con el podcast. Exacto. Yo los dejé Se en visto vale. un buen rato. Se vale. Y hoy vamos a hablar de un tema, van a ver en el título del capítulo que se va a llamar Amigas y rivales, con todo y discordia, amigos. O porque hoy vamos a hablar de una cosa, la verdad, bien interesante, que son las terapias contextuales conductuales, que es un tema en el que Ana, la verdad es que aunque ella diga que no es muy experta, sabe mucho.
Y justo por eso estamos aquí, Fer. ¿Cómo ves? Mira que yo no sé nada, así que va a estar increíble como escucharte, Ana, y empaparme también y que me ayudes a pensar de otras maneras. Está cool. Vamos a empezar como con esto, Ana. A ver, ¿qué diablos con las terapias conductuales? Sí, claro. Bueno, para entender como esta parte un poco de la TCC, que creo que es más como lo conocen, hay que entender lo que son como tres generaciones. Tenemos primero esta parte de las terapias de primera generación, que son terapias o modelos más conductuales, más basados en, pues, lo que establecía eh, este Skinner, ¿no? Con esta unión de este modelo del aprendizaje que tiene que ver con la propuesta de Pavlov y la propuesta de Skinner, más esta cuestión de estímulo-respuesta, ¿no? Estímulo-respuesta y consecuencias. A partir de ahí se empiezan a hacer como tratamientos un poco más conductuales, más orientados a eliminación de conductas, conductas disruptivas o cosas que no quieres ya sea hacer o no quieres que otra persona este, haga como tal, pensando en tal vez crianza positiva, hijos, más modelos un poco o situaciones más como médicas que estaban más como en espacios psiquiátricos y demás. Tenemos ya después esta segunda ola que llega ya con la parte de Espérame, lo espérame cognitivo. tantito, Ana. Déjame te interrumpo porque esa Ok, primera ola, como que muchos la dejan así de que, ay, parte de la historia, pero es que está bien padre, o sea, es modificación de conducta que, o sea, incluso, fíjate, Fer, hay un tratamiento donde, por ejemplo, alguien no podía mover el brazo y por medio de reforzamiento de conductas muy específicas puede volver a moverlo. Lo malo fue que como que volvieron al estado base, ¿no? Pero ese tipo de terapias donde analizo muy bien qué operantes, aquí es en este lenguaje, qué es lo que voy a tratar, la verdad es que está muy padre. O sea, son como terapias muy, muy focalizadas, muy congruentes con su marco teórico, muy bonitas. Perdóname que te haya interrumpido, Ana, pero es no, que no te tiene preocupes. su... Sí, no te preocupes, Aldo. De hecho, iba a tomarlo un poquito en las contextuales, porque es donde lo retomamos. Pero sí, efectivamente, como que las más salientes o las que suelen como tomarse más de estas modificaciones conductuales es las fobias, ¿no? Esta parte de que Sí. yo tengo una fobia muy específica, un miedo muy específico, y a través de una desensibilización en la que presento el objeto o la situación fóbica junto con, bueno, lo voy presentando poco a poco y literalmente es como este razonamiento de que no ocurre el evento como tal, este estresor o esta situación que genera miedo, estoy en una situación como relajada, poco a poco se empieza a diluir el miedo. Entonces llega un momento en que yo presento el objeto fóbico y como yo estoy relajado, yo estoy tranquilo, no estoy teniendo esta sensación fisiológica del miedo, entonces deja de tener esta como que este poder activador o este poder de generarme fobia o miedo, y entonces yo sigo como si nada. Se ha aumentado mucho. Estaba leyendo hace poco que, eh, sobre todo ahorita con la pandemia, recurrieron mucho a esta parte de la inteligencia artificial para estas situaciones un poco de video, de inmersión, para trabajar fobias, como podrían ser hasta muy dirigidas a contextos que no es muy común que tú puedas subir junto con el terapeuta a ese espacio, ¿no? Como miedo a los aviones, miedo a estar en una situación específica, tal vez con el temblor o con la alerta sísmica. Entonces, como que ha tenido, o sea, actualmente todavía este modelo únicamente conductual tiene muchísimo impacto y todavía se usa para algunas problemáticas muy específicas. Pero sí, se puede decir que eh, es justamente tal cual dijo Aldo, como que este modelo muy anclado a su teoría. Es a partir de la teoría, tanto la propuesta del modelo estímulo-respuesta de Pavlov como la parte de conducta versus consecuencia, o a partir de la consecuencia de Skinner, es como se forma todo este modelo. Y la verdad es que está simpático como sí se han como cambiado y modificado algunas cosas únicamente con esta parte del reforzamiento o no de una conducta. Podría ser tanto como manifiesta u observable, como, y ahí es donde entra esta parte más cognitiva, como también encubierta, ¿no? Este cambio de pensamiento a través de cambios conductuales. Y aquí es, ahora sí, como que entra en enlace con esta segunda generación.
esta segunda generación responde un poco a... Todas las olas responden al modelo anterior. Digamos que cada uno hace su propia terapia dentro de la misma terapia porque no entiende el modelo anterior. Entonces, en algún momento Skinner mencionó que este modelo conductual se iba a basar únicamente en la conducta observada, porque es algo que yo puedo medir, es algo que yo puedo de alguna manera controlar. Y habló del pensamiento, la mente como algo en lo que no se iba a meter el modelo por el momento. Pero sí dijo, no nos vamos a meter y mencionó esta famosa caja negra. A partir de eso ya es como llegan estos otros teóricos y dicen, este Skinner está dejando algo que es muy importante si nos mete, que es esta parte de lo que cognitivo, los pensamientos, las emociones, esta parte que está un poco más en la mente que no puedo ver como que una conducta como tal. Yo no puedo abrir la cabeza de alguien y ver, ahí está pensando, ¿no? Entonces se empezaron a enfocar más en esta parte cognitiva. Aquí entran como dos grandes teóricos. Uno es este Albert Ellis con su terapia racional emotivo-conductual y está Aaron Beck con su terapia cognitiva. ¿Por qué pongo los nombres? Es muy importante. Uno que, y esto es importante para después porque ambos vienen de este corte psicodinámico, son psicoanalistas. Entonces, por X o Y llegan a este entendimiento de que, bueno, para algunos pacientes identifican que no les está funcionando tanto el psicoanálisis, entonces empiezan a ser un poco más directivos. Ve que específicamente con pacientes depresivos y Ellis con pacientes, él veía más en general, pero se basó más en estas personas inseguras, que tenían problemas justamente de socialización. Entonces empiezan a ser un poquito más directivos, empiezan a dirigir más esta parte de la terapia hacia cosas muy específicas. Se dieron cuenta de que lograban resultados en menor tiempo y ahora sí que el paciente llevaba esta parte del alivio. Entra mucho el boom, porque aparte, mientras están estas terapias cognitivas, ocurre también esta parte de la Segunda Guerra Mundial. Termina la Segunda Guerra Mundial y empezamos a tener muchos pacientes con estrés postraumático. Estados Unidos y el mundo en general se llena de este tipo de pacientes y entonces entra esta otra parte de la terapia cognitiva que va hacia resolver. A ver, tengo 10 pacientes que están esperando y tengo otros 10 pacientes mañana y tengo otros 10 pacientes mañana y solo soy yo, entonces tiene que salir. Y entonces entra esta parte de, ok, si tú me estás diciendo que dirigiendo un poco más, haciendo más, orientando más el pensamiento hacia una cosa en específico, sale más rápido, órale, toda la inversión hace este tipo de terapia. Entonces empieza lo que son los protocolos, los manuales, de hacerlo más dirigido a qué es correcto y qué es incorrecto, qué te funciona, qué no te funciona, para ir sacando literalmente a los pacientes que en ese momento eran como muchos. Por eso es que vemos que como en esta época llega la época del oro de la terapia cognitiva, pero sí tiene como que este perfil, este giro más orientado hacia qué es correcto e incorrecto, qué es médicamente adecuado, qué no es médicamente adecuado. Y pues a salir, yo me acuerdo que hay una profesora que tuvo una maestría que me decía, la definición o la manera en la que podemos caricaturizar, si quieres, la terapia cognitiva o esta terapia segunda generación es, dale con todo, vamos a trabajar. Todo muy rápido, no hay tiempo para que el paciente se detenga a pensar. No, es esto y la siguiente tarea es esto y ponte a hacer esto. O sea, todo el tiempo son actividades, todo el tiempo pongo al paciente a que se enfrente a esta situación que tiene y que resuelva. Ujú. Porque al final responde a esta situación. Había mucha demanda y necesito que salga popularmente. Que creo que de esto que estás diciendo, Ana, o sea, algo que sí es bien importante rescatar es cómo en este caso las diferentes prácticas terapéuticas responden a una demanda histórica y social. Y que me llama mucho la atención que estás hablando de Estados Unidos, que si bien Segunda Guerra Mundial fue Estados Unidos y sobre todo Europa, Estados Unidos siempre se ha caracterizado por esta parte de resuelve, sobrevive, sé práctico y que pues, como que por ahí se entiende, ¿no? A diferencia de Europa,
que tienen otro modelo cultural y que chance y aquí nos podemos dar más el lujo de, pues mira, quédate, piensa, échate a un diván. Sí, exacto. ¿no? Y también me llama muchísimo la atención esta parte, porque como dices, o sea, como dicen los dos, ¿no? Es como hay algo sociocultural, político, económico que está pasando, ¿no? Que es una realidad, o sea, sí está allá afuera y sí está pasando. Y también creo que en este sentido es como, claro, de repente viene todo esto del estrés postraumático que sí para la vida de las personas, ¿no? Y que se me hace como también como esta parte como muy bonita de decir, como dices, estos venían del psicoanálisis, llegan a una cultura en donde todo es muy rápido, ¿no? O sea, pensamos en Estados Unidos y es donde todo fast food, o sea, es como todo como rápido, rápido, o sea, tenemos que solucionar las cosas y actuar de manera como muy rápida. Pero que también es que, genuinamente es que el psicoanálisis es que hay personas que les sirve y hay personas que no se enganchan ahí, ¿no? O sea, que aunque yo amo el psicoanálisis y me pasa mucho, ¿no? Que tengo amigas y que yo quiero que tomen terapia con psicoanalistas y es como que lo prueban y me dicen no, y casi siempre cuando me dicen no, o sea, que la probaron, es como, es que no me dicen qué hacer o es que no siento que me dirigen o es que se termina la sesión y me dejan como muy abierta, o sea, no tienen esta parte, ¿no? Que a lo mejor sí ahí se estaban empezando a dar cuenta de que, bueno, hay personas que necesitan más dirección, hay personas que necesitan y que el psicoanálisis no entra ahí. Y aunque podríamos echarnos un round de por qué para nosotros no se hace eso, no haríamos eso, es que bueno, es que todas las personas somos distintas, ¿no? Y hay personas que pueden entrarle a decir, me puedo dar el chance de acostarme en un diván y pensar en mil cosas, y es que hay otras que no, y que también es válido, y que está padre como justo, Ana, como estás diciendo, en este momento de la historia es cuando empieza todo este movimiento de decir, bueno, esto no es para todos. Sí, exacto. Y al final de cuentas es muy bonito, la verdad, esta parte de la historia de la terapia TCC. Es algo que generalmente no nos enseñan como psicoterapeutas, nos enseñan como las tres olas, y son estas y significan esto, y apréndete cuáles son los modelos y quiénes son como los autores más importantes de cada uno, pero nadie nos recuerda como sobre qué contexto está ocurriendo las cosas y el por qué como predominan tal vez ciertos modelos sobre otros. Y por eso justamente quería dejar en claro el momento histórico, ¿no? A ver, está respondiendo a una situación de protocolo. Yo no puedo atender otros 10 pacientes encima de los otros 10 pacientes, entonces, ¿cómo es más fácil enseñarle al autoterapeuta? A ver, yo hago esto, tú haz exactamente lo mismo en todas las sesiones. Si el paciente te llega con otra cosa, le dices, sí, está bien padre, pero recuerda que nosotros tenemos un modelo y un sistema y hay cosas que nosotros tenemos que hacer. Por eso la caricaturización a un maestro de tú sigue, tú trabaja, me parece muy ad hoc. Ujú. Ahora sí, hay una frase que tengo una amiga que dice muy continuamente, creo que queda aquí muy en el punto, llegó un momento en que se acabó la guerra. Ya no había esta necesidad de seguir como que todo siga siendo tan rápido y todo en 12 sesiones, máximo 18 sesiones, no escuchas al paciente y vamos a orientarnos directamente a los objetivos establecidos, no nada más. Y pareciera que esta corriente, esta generación, sí seguía en guerra, seguía con esta idea de es que todo tiene que salir rápido y ya. Llega un momento en el que los mismos como carecillas de la psicología cognitiva empiezan a pensar en eso, ¿no? Ok, ya no es necesario que todo sea tan protocolizado, que no sea todo tan resuelve objetivos como específicos. Y ambos es muy simpático porque justamente publican, ambos, es muy irónico, ambos nacieron en el mismo año, creo que se llevan solamente unos meses, publican sus dos teorías más o menos en el mismo año y pareciera que a la par se empiezan a dar cuenta que no está funcionando, que hay algo más, que hay cosas que se pueden trabajar más. Entonces, Ellis, por su parte, empieza a trabajar con estas cosas de profundizar un poquito más él tiene una parte que son las creencias irracionales y empieza a decir, ok, vamos a indagar un poquito más de cuál es el origen de estas creencias irracionales. Vamos a darnos este tiempo ahora sí de poder pensar, de poder ver qué hay detrás de estas creencias irracionales. Y Beck, por su parte,
no fue él, fue uno de sus alumnos, Jeffrey Young, que es, ahí hay un chiste, no es su Young, es mi Young. Este, Jeffrey Young empieza a decir, bueno, usted tiene unos esquemas que dice que son la base de todo el malestar psicológico, pero en toda su terapia, en todo su modelo, nunca habla de estos esquemas. Entonces se empieza a llegar un poquito más en los esquemas y llega a esta conclusión de que al final de cuentas estos esquemas se forman en la infancia a partir de necesidades no resueltas que todos tenemos, todo el mundo tiene necesidades no resueltas, ¿no? Se parece que él propone 18 esquemas, estos 18 esquemas los tenemos absolutamente todos, la diferencia es tal vez de qué lado se inclina un poco más la balanza, pero empiezan a ver un poco de, ok, ¿y cómo resolvemos? ¿Cómo nos vamos un poco más profundo en esta conceptualización de la mente hacia los esquemas? Y esto, muy dinámicamente, es lo que nos da entrada a esta tercera generación, en la que entra, sí, basándose en este modelo conductual, porque sí, lo que empieza a hacer es como, ok, vamos a regresarnos a esta parte de los ojos, ¿no? Vamos a algo más explicativo, algo más tangible, no algo tan, esto es bueno o malo, estas son creencias irracionales, estos son racionales, esto está bien que lo pienses, esto no está bien que lo pienses. Vámonos más a esta parte de cómo te está funcionando esto que estás haciendo. ¿Qué de esto que haces que te trae? ¿Y por qué te sigues con esa conducta? ¿Por qué sigues pensando de esa misma manera? ¿Por qué sigues haciendo lo mismo? Hay algo que estás consiguiendo, ¿qué? Es algo que vamos a explorar, pero hay algo que está viniendo a ti y por eso no te mueves de ahí. Pero, tomando muy en cuenta también que existe otra parte cognitiva y sobre todo las emociones. Algo que destaca mucho en la terapia de segunda generación es la importancia de las emociones y valorarlas. De que no se sienten padres, pero si están ahí es por algo y hay que entenderlas, más que acallarlas, más que ignorarlas, se tiene que escuchar a tu emoción. Y como que esta mezcla es lo que llega a esta parte de la tercera generación, que eso es un modelo un poco más conductual, un poco más de cómo te funciona lo que estás haciendo, pero ya no tomando en cuenta un modelo bueno o malo o más médico, sino qué es ahorita importante para ti, qué es lo que tú quieres lograr, qué es lo que a ti te está funcionando en este momento, y así sea una conducta o algo que otras personas puedan ver como extraño, te está funcionando y ahorita no tienes bronca con ello, entonces no necesitamos modificarlo. No hay una manera correcta de ser un ser humano, sino es esto que sirve y qué padre, vamos a seguir. Vamos más bien a enfocarnos en las cosas que no te sirven. Y esta parte de entender como las tres olas, como justamente un continuo, ayuda mucho a que nos acordemos que es cierta parte más conceptual acerca de la función que tiene lo que yo estoy haciendo, pero también sin olvidar que hay un proceso cognitivo y hay un proceso que eres como hasta esquemático, o hay una razón del por qué estoy pensando la manera en la que estoy pensando, que tiene que ver con mis experiencias previas, con mi crianza, con la manera en la que he resuelto yo la vida, que se vuelve tan constante o que se volvió ya tan fija que ni siquiera pienso y parece que respondo yo de esa misma manera. Entonces, como que es bonito entenderlo de, pues es que todo pareciera que de manera muy natural llegamos a este mismo punto, ¿no? Y que sí podemos ser un poco más directivos, pero al final de cuentas eso tiene que tener una función en cuanto a que sí sea importante para el paciente y también que le ayude a reconciliarse con todas esas cosas que están detrás y que tengamos este espacio que justamente mencionas, ¿no? Que ya no es, ya acabó la guerra, ya no necesito resolver, ya no necesito ir rápido y veloz y resolver todos mis problemas y quedarme, si quieres, hasta en el sitio más superficial. Y ya tengo punto de pensar, de ver mis emociones y sí decidir si esto me funciona o no me funciona. Ujú. Fíjate que justo ahorita ya que estás hablando de la tercera ola, donde sí es un modelo conductual que también incorpora cogniciones y que también incorpora emociones y que no hay una cosa correcta o incorrecta, que es el modo en que has podido llegar a ser persona. Yo aquí ya lo voy a decir, como que me suena, ¿no? ¡Ah! ¿Sabes? Que justo, o sea, ya que estaba escuchando yo también la tercera ola, o sea, como que de alguna manera a mí me hace pensar de que, o sea, sí, están hablando de cosas que un poco nosotros también lo pensamos todo el tiempo, ¿no? Y también en psicoanálisis se habla,
¿no? O sea, que es como esta parte de, bueno, como dices, hubieron cosas en tu infancia donde, ¿no? O sea, que a lo mejor no se van como nosotros a divagar tanto en esta parte de, pero cómo, pero cuál, pero qué, ¿no? O sea, como que, pero saben que hubo algo ahí, ¿no? O sea, como que Ujú, hubieron carencias ahí, para ponerlo como de una manera, mi lenguaje a lo mejor, es como hubieron o excesos o carencias que en la infancia que afectaron y que te han ido haciéndolo hacer o funcionar de cierta manera, ¿no? De determinada manera por el resto de tu vida, ¿no? O por, en muchas Ujú. ocasiones. Que bueno, que para nosotros sería esta manera inconsciente de hacerlo, que no ujú. sabemos qué es, no sabemos por qué pasa, pero que lo seguimos haciendo, como esta repetición a la compulsión. Qué chistoso, ¿no? O sea, que como que ustedes también lo pueden hablar de distinta manera y con otro diálogo, a lo mejor con otro lenguaje. Ujú. Y que, o sea, bueno, ya me dirás tú ahorita qué opinas, Ana, pero justo como dice Fer, ¿no? Y que quiero recordar el título del capítulo, Amigas y Rivales. O sea, como que aparentemente en la divulgación, sobre todo con esta onda de la psicología basada en evidencia y todo esto, como que nos quieren pintar como que somos diferentes, como que, ay, es que no, ¿cómo vas a hablar de psicoanálisis? Pero pues que no estamos tan lejanos unos de los otros. Quizá metodológicamente sí, pero en cuanto a lo que trabajamos, quizá no tanto, o no sé tú qué opines. Sí, justamente, a mí me gusta cómo me lo explicaron a mí. Tengo una maestra que está muy metida en esto de la terapia integral, que siempre menciona, a ver, estamos juntas pero no revueltas, ¿no? Este no es un plan ecléctico de que de repente yo empiezo a usar técnicas de otros enfoques y apropiárnoslas, ¿no? Es como, yo sé y conozco a partir de mi modelo y es explicativo esto que estoy haciendo, pero también sé que va a haber veces en que no va a ser la solución o ni siquiera va a ayudar realmente al paciente, ¿no? Entonces, esta explicación, como entenderlo con modelos de, es una manera que nosotros tenemos de ver el dolo del paciente, a partir de principios explicativos, a partir de una teoría, a partir de, sí, como experimentos o replicación, pero al final de cuentas es un modelo, no es como que sea la ley que tiene que explicar absolutamente todos los dolos, porque en primer lugar la ley tendría que decir que todas las veces es igual. Y nosotros hemos encontrado que luego hay un choque con eso, con la parte más de investigación, personas que salen de la investigación y de repente entran a la práctica clínica, que se dan cuenta de que eso que teóricamente está en el laboratorio, ya cuando estás frente a un paciente es como, a ver, yo te puedo generar el protocolo, pero si me voy no por otra cosa, yo no voy a regresar en el protocolo para no resolver esto que está pasando aquí, porque sería ir en contra Claro. justamente de esta misma validación que te estoy diciendo que es un espacio seguro y de repente te digo, sí, pero yo ya había hecho mi plan de tratamiento y me estás arruinando mi plan de tratamiento. Es como de, bueno, entonces, ¿de quién es el espacio seguro? Claro. Entonces, esta parte de, el dolo es el mismo y puede ser que lleguemos de alguna manera a una conclusión parecida. El modelo y la explicación es distinta, pero al final de cuentas es el mismo dolo el que estoy viendo. Entonces, Claro. puede ser que hasta de alguna manera converjamos en algunas cosas que hay que entenderlo, ¿no? Es un modelo distinto, pero no por eso tendría que estar el otro modelo mal. Al final de Ajá. cuentas es otra perspectiva de lo que está sucediendo frente a mí, ¿no? Y sabes qué chistoso, y creo que me encanta el título de Amigas y Rivales, porque siento que es como, a ver, generalmente no tengo conversaciones, ¿no? Con otras corrientes, y por eso me encanta que podamos tener como justo esta conversación, porque lo que más bien lo que me pasa realmente es que hablo con los pacientes que van a otras corrientes, ¿no? Que pueden ser amigos, familiares, o sea, como. Y se me hace chistoso porque ahora que te escucho, Ana, y que es más como súper interesante, como dices, o sea, sí, tenemos otra metodología, nuestra metodología es totalmente distinta. Ahí sí no creo que como que pueden haber puntos en donde decimos como, bueno, por aquí más o menos, pero es que sí es distinto. Y me encanta lo que dice como tu maestra de que no hay que hacer chile, mole y pozole aquí, ¿no? O sea, tú tienes lo tuyo y bueno, eso a ti te funciona. Y esta parte de decir es que no todos los pacientes tienen que encajar en nuestra teoría. No, o Claro. sea, es que hay veces que no, que sí, yo teóricamente tengo algo, pero, y eso lo hablamos mucho también Aldo y yo en el podcast, ¿no? O sea, de que yo puedo tener aquí una hipótesis, una teoría sobre mi paciente, por dónde va,
lo que le está pasando y que de repente me sale por la tangente y era otra cosa totalmente distinta, ¿no? Y por eso decimos que el psicoanálisis es como estar en esta incertidumbre constante, porque no sabemos por dónde va a ir. Pero Claro. lo que me llama mucho la atención, y chance no va a sonar muy bonito, o sea, o no sé cómo decirlo, como en algún punto algún maestro nos dijo como muchos están en contra del psicoanálisis, pero es que el psicoanálisis empezaron muchísimas cosas, ¿no? Y ahora que dices como, bueno, estos eran psicoanalistas y llegaron acá porque pues allá como que se dieron cuenta que quedaban cortos un poco. Es que un poco sí, lo que traen detrás era psicoanálisis, ¿no? O sea, como, entonces, claro que de ahí también parten muchas cosas y creo que de alguna manera sí entendemos, como tú dices, que estamos hablando del dolor psíquico, del dolor de la persona, ¿no? Y eso yo creo que todos, por lo menos los psicólogos clínicos, o sea, que trabajamos con pacientes, lo entendemos, ¿no? O sea, acá nosotros estamos acá para entender el dolor de la persona o lo que le esté pasando en su momento. Solamente creo que muchas veces nos peleamos entre corrientes sin darnos cuenta que estamos hablando de lo mismo, ¿no? O sea, Ujú. y que estamos, o sea, y que no, ahora que decías como que, bueno, es que estamos pensando de por qué hace tal cosa, bla, bla, y que a lo mejor ustedes se quedan en un nivel y a nosotros a lo mejor nos vamos a otro nivel, ¿no? Y que no es que está mal que ustedes se queden en un nivel y nosotros nos vayamos a otro nivel. Simplemente es como llegamos a niveles distintos. Y yo creo que eso ni siquiera es lo que nosotros creemos, es lo que el paciente nos va marcando. Y creo que eso está Ujú. padre, ¿no? O sea, entender que tenemos que pensar en el paciente siempre, independientemente de la corriente y la teoría que nosotros tengamos acá. Claro. Y que también aquí a mí me encanta lo que estaba diciendo Ana hace rato, porque ciertamente, y esto lo hablábamos con, no sé si viste el capítulo, Ana, cuando invitamos a Cari, a Dalia Cardines, que es que nos conocemos los tres, ahí venimos medio del mismo lugar, que nos platicaba que muchas veces en la formación conductual es como mucho de sigue tu manual, planifica tu sesión uno, planifica tu sesión 2. Y que, o sea, aquí la bronca no es con el modelo terapéutico está bien. Aquí la bronca es con la manera en cómo se entrena también a los terapeutas, que si sigues un modelo de sesiones preestructurado, pues el paciente te puede llegar con otra cosa y que tienes que saber, como clínico, tienes que saber adaptarte a eso nuevo que te está llegando. Sí, exacto. Y de alguna manera limita, ¿no? Que es, al final de cuentas, es esta formación que tiende mucho de esta segunda generación de, a ver, el protocolo es lo que me dicen, ¿no? Y de hecho, la tirada con esta tercera generación es justamente quitar el manual, es recordarle al clínico que tú estás ahí para resolver problemas. Tú estás Ujú. ahí para estar con el paciente y ayudarlo a entender sus emociones, a que se permita abrir ciertos espacios que no se abren, para ayudarlo tal vez a aterrizar a tierra, o al contrario, ¿no? Hay personas, hay pacientes que luego están muy pegados a la tierra y cuando les preguntas, bueno, ¿pero qué significa tu emoción, no? O ¿por qué no te permite sentir estas cosas? O luego les como que nos saca mucho de giro esta cosa. Pues yo me hubiera enojado, por eso que dices que no te importó. Yo me hubiera enojado. Como que esta parte de ayudarlo a conciliar consigo mismo. Y aquí tiene que ver mucho, me gusta cómo lo explican los de la tercera generación. Algo que es muy importante es que sí considero que un buen terapeuta, por lo menos TCC, tiene que entender como ambas líneas, ¿no? Tanto la parte conductual como la parte de la segunda generación. Y justamente como los mejores terapeutas que conozco de tercera generación tienen esta formación más como orgánica de alguna manera, pero ellos lo mencionan como esta cosa de eh, el paciente, tu deber como terapeuta es apoyar o ayudar al paciente, pero si el paciente no converge con tu modelo, tu deber como terapeuta es dirigirlo a un lugar donde sí converge. Entonces, he llegado a tener pacientes que resolvemos los objetivos muy específicos y sí me ha tocado decirle, ¿sabes qué? Yo creo que hacemos el cierre, aquí terminamos, pero sí te recomiendo que vayas a una aproximación más dinámica, o sabes qué, yo creo que a ti te serviría mucho la corriente humanista, como que esta parte de también orientarlos hacia lo que, de acuerdo a sus necesidades,
también al motivo de consulta, pero también a su estilo o a lo que ellos esperan de la terapia. Creo que es parte de nuestro deber, si jugamos al deber ser, de orientar también al paciente y decirle, a ver, no quiero que te cases con mi modelo. Mi modelo te va a ayudar, sí, sí, te puede ayudar, ¿no? Y tal vez te va a ayudar de ciertas cosas, pero va a haber momentos o espacios en los que yo te voy a tener que dirigir y voy a tener que derivarte a otra corriente. ¿Por qué? Porque es junto, no revuelto. Yo necesito que también te entiendas, pero yo no voy a hacer el trabajo que otro colega va a hacer muchísimo mejor porque él tiene la formación para poder hacerlo. Pero sabes que, Ana, o sea, se me hace como súper importante lo que estás diciendo, porque es que, y digo, y voy a hablar del lado del psicoanálisis, ¿no? O sea, como generalmente siento que los psicoanalistas también tenemos muchas veces muy malamente como narcisismo como muy grande también, ¿no? En donde creemos que cuando nos llega un paciente que no quiere profundizar, ¿no? Y que es válido que alguien no quiera profundizar. Generalmente tendemos a echarnos un poco la culpa a nosotros y es que no supimos cómo meternos, o es que a lo mejor tuvimos que hacer otra interpretación o otra, cuando creo que también es válido el decir, hay pacientes que no van por acá, ¿no? O sea, y muchas veces nos perseguimos mucho cuando se nos van pacientes o cuando llegan uno y que no se queda, y creo que estaría increíble, o sea, que también nosotros podamos decir, va más por otras corrientes, ¿no? Como dices, humanista, que es gestal, cognitivo, conductual, ¿no? O sea, como hay muchas otras y que no necesariamente tienen que ir acorde a nosotros o a nuestra corriente o a nuestra teoría. Entonces, se me hace increíble como esta parte de decir que nosotros sepamos cuáles son nuestros limitantes o cuáles son nuestros, ya sabes, o sea, como llegan pacientes y yo sí digo, es que si quieres acá, o sea, si te quieres quedar acá, mínimo, o sea, tenlo presente que van a ser 3, 4 años de tu vida. O sea, si quieres hacer genuinamente un trabajo como bastante profundo y como muy finito, ¿no? Que es que hay otras corrientes. Pero yo creo que es importante decirlo, porque es que hay otras en donde te van a decir, no necesitas 3, 4 años. Y también es válido. Y que también creo que hace contacto con lo que tú has dicho en otras ocasiones, Fer, que muchas veces, pues quizás que se queden en una perspectiva más psicodinámica está bien, porque sí podemos tratar varias cosas, pero también si estoy viendo que un paciente está en una emergencia y que por eso rescato mucho lo que decía Ana de esta parte histórica después de la Segunda Guerra Mundial, pero aquí lo retomo más en esta parte histórica de la vida del paciente, donde de verdad está en una emergencia y si no lo atendemos de otra manera se puede morir o se puede suicidar o puede, yo qué sé, conviene más enviarlo a otro enfoque, en otro modelo y que creo que, bueno, tú, sobre todo tú lo has explicado mucho, Fer. Sí, o sea, justo porque yo he tenido pacientes que sí han tenido como intentos suicidas o problemas de la conducta alimentaria o no, o sea, como que sí están como al borde de la vida y la muerte, o sea, como con un riesgo muy claro. Entonces, los mando a clínicas y en las clínicas Ujú. generalmente trabajan con cognitivo-conductual, ¿no? Y a mí se me hizo como súper padre una de las experiencias que tuve, porque hablando, pues me toca hablar muchas veces con los psiquiatras o con los psicólogos de la clínica, porque muchas veces hacemos como, no sé, ven al psicólogo de la clínica y al día siguiente me ven a mí, ¿no? Y como que vamos como intercalando para que tampoco sientan como un abandono cuando yo no estoy, ¿no? Entonces, es como, es muy padre cuando puedes hablar también con otros y que me pasó, ¿no? O sea, con esta de la clínica, de la última clínica, fue como, era de cognitivo-conductual y de repente me dice como, bueno, ¿tú cómo ves a la paciente? O sea, como, ¿qué es lo que tú me podrías decir sobre la paciente? Y de repente que yo me empiezo como a soltar hablando y al final estaba haciendo una psicodinamia, ¿no? O sea, estaba explicando cómo yo sentía a la paciente y como por todo lo que ha atravesado y todo como los traumas que ha tenido a través de esta parte del psicoanálisis. Y como que ella decía, como que se me quedó viendo y me dijo como qué impresión, porque hay veces que me quedo corta. Y con todo esto que tú me estás diciendo, se puede como hacer como englobar como más como un todo, ¿no? O sea, como un ser humano como mucho más completo de todo esto que ha vivido. Entonces, se me hizo padrísimo, porque es que no tenemos que estar peleados. O sea, y más bien Ujú. como si podemos compartirnos y podemos hablar sobre un paciente, aunque estemos hablando de diferente lenguaje y de diferentes perspectivas, podemos verlo más completo. Y eso se me hace muy padre porque al final estamos ahí para ayudar, ¿no? O sea, para
para que el paciente pueda como responsabilizarse y salir de sus cosas también. Ujú. Y Sí, que exacto. tú, Ana, tú. No, sí, sí. Es que justamente agarrando, creo que también es esta parte de lo que nos enseñan en la academia, ¿no? Que eh, siempre es como ponernos de un bando. A ver, yo soy Ajá. del bando TCC y tengo que defenderlo así como en trinchera, ¿no? Y están las otras corrientes y entonces yo hablar de que derivé a un paciente a otra corriente o que viene de otra, o sea, como yo tenía muchos pacientes que dicen, yo intenté con psicoanálisis, no me funcionó y me tocó dos que me dijeron, los di de alta y me dijeron, ¿sabes qué? Ya me atreví otra vez a entrar a una terapia psicodinámica, ¿no? Y me acuerdo que cuando lo llegué a comentar en clase decían, no, ¿cómo se te fue? Es que seguro es como de, a ver, es la vida del paciente y es su decisión y es su vida, ¿no? O sea, él tiene que saber elegir que si yo logré resolver una parte y eso fue suficiente para que él, como regresara tal vez a esta aproximación o a esta profundización, que tal vez en ese momento no logró porque había algo más, qué padre saber que yo lo ayudé a que continuara justamente con su propósito o que él siguiera profundizando. A mí me gusta verlo como, no tan así, pero sí, como esta parte de los médicos. A ver, si yo tengo un problema con el cardiólogo y de repente sale ahí algo, que tengo algo tal vez digestivo, si el cardiólogo no se va a poder hacer, por más que conozca un poco, no se va a poder hacer la forma del gastro, ¿no? O sea, lo voy a averiguar. No es lo mismo en sí, pero esta parte de aprender a jugar, a, a decirnos lo que tiene que sentir, saber comunicarnos entre nosotros, creo que es muy rico, no solamente para el paciente, sino también para nosotros. Esta otra perspectiva de cómo puedo mirar al paciente también me puede dar claridad. Que al final de cuentas es esta flexibilidad que dicen los cognitivos que tenemos que tener y pareciera que nunca está cuando hablamos de interdisciplina, ¿no? Muy Sí, irónico. claro, claro. No, y que también tiene que ver, ¿sabes con qué? Con esta cosa, metiéndonos con otra aproximación completamente diferente, con los psicólogos, lo que dicen los psicólogos sociales, o sea, cuando te identificas con una masa, con un grupo, claro que vas a defender a muerte a ese grupo, y parece que nos está pasando aquí lo mismo. Sí, claro, y justo yo tuve yo siempre en mis chismes, tuve la cena con mis amigas, que tenemos una cena al mes que trabajamos, ¿no? Y la mayoría va a terapia, ¿no? Pero Ajá, todos diferentes, bueno, ajá, diferentes como corrientes. Entonces, y como dices, cuando te identificas con algo y que aparte a ti te ha funcionado, ¿no? O sea, que tú dices, es sí. que a mí me ha ayudado, a mí me ha servido, ¿no? Es como, sí me cacho. Yo también a veces como en esta como rigidez de decir, sí, pero vas a llegar hasta cierto punto. O sea, como no vas a llegar a eso, pero luego vas a hacer otra cosa. Y luego, o sea, y luego tengo otra amiga que le estaba contando esto y de repente esta amiga me dice, bueno, pero a ver, ¿te da gusto que estén bien tus amigas o no? Y yo, no, sí me da gusto. Me dijo, entonces da igual en qué corriente vaya, ¿no? O sea, como que si ellos están bien y les está funcionando a su manera, ver qué te importa si no van más profundo. Entonces dije, claro, o sea, ¿por qué me tengo que poner a que todo el mundo tiene que llegar hasta cierto punto no? O sea, a mí qué me importa si les está funcionando, qué fregón. Y yo creo que más como psicoterapeutas es que nos tenemos que enfocar a que el paciente esté bien, ¿no? O sea, al final eso es lo que nos interesa. Sí, oigan, amigas, y que, ay, no, qué horrible, ya se nos está acabando el tiempo. O sea, podríamos hablar muchísimo de esto y sobre todo, si hay un tema que quiero traer, bueno, sí que me gustaría traer a la mesa, que es como profundizar un poco más en todos los tipos de, digamos, como de psicoterapias de la tercera generación, porque son un buen, y cada uno de ellos está como indicado para cierto tipo de pacientes, ¿no, Ana? Sí, exacto. Hay sí algunos que son muy específicos que vamos un poco a la práctica, ¿no? Vemos que es más fácil que salgan pacientes con cierta sintomatología o cierto diagnóstico o cierta tendencia frente a ciertas corrientes, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la activación conductual que funciona muy bien para pacientes con depresión o tenemos otro tipo de corrientes que la metacognitiva que sale muy bien con pacientes ansiosos y tenemos otras que están hechas prácticamente para pacientes, ¿no? La DBT, la dialéctica conductual, fue hecha para y únicamente para pacientes con trastorno límite de la personalidad.
Entonces, son como muy orientadas de, yo sé que tengo un paciente con este trastorno o con algunas características de este trastorno, ok, tal vez utilizar como este método en específico le va a ayudar a sentir mejor, que al final de cuentas es algo que me marca mucho la posible generación, es hacer sentir bien al paciente, porque el paciente resuelve. No si sale más rápido, sale menos rápido, él es el proceso y tendrá que salir en el tiempo que tenga que salir. Sí vemos una tendencia en cuanto a durabilidad, pero ese no es el objetivo como en la segunda generación de que en 12 sesiones tiene que salir. Es, saldrá cuando tenga que salir y dejar la terapia y será de alta cuando tenga que dejarla, pero es hacer sentir bien al paciente. Y tenemos otras que son un poco más generales, que es muy, se volvió muy popular, porque justamente habla sobre este principio de cómo quiero vivir la vida y de acuerdo a qué cosas para mí hace que valga la pena vivir la vida. Entonces está muy bonito porque lo orienta directamente a los valores de la persona. ¿Qué para mí está siendo importante y a quién le quiero dedicar toda mi energía física y hasta psíquica? Y La en eso voy a terapia, orientar mi vida. la terapia de aceptación y compromiso, amigos. Es que Ana ya lo Ay, dice muy rápido. perdón. La de acepta y comprométete, así Claro. funciona. Pero sí, todas parten prácticamente de lo mismo, en el sentido de que, pues, son el continuo de la línea, pero sí, algunas vemos que están más orientadas a ciertas como, problemáticas, llamándolo de esta manera. Entonces, como es irlo orientando de acuerdo a las herramientas que necesita el paciente en ese momento o qué, qué espacio terapéutico necesita para sentirse mejor. Ujú. Y sabes que antes de que se termine el episodio, como que también me quedo pensando, y ahora que yo también lo dije ahorita, o sea, como esta parte de ayudar a aliviar el dolor, ¿no? Creo que tienen como muchas corrientes, y es que el psicoanálisis no. O sea, como que lo dije y luego como que me quedé pensando, y, y está fuerte lo que voy a decir, pero es que Ujú. no sé si nosotros estamos enfocados en aliviar el dolor. No estoy muy segura, porque una frase que mi psicoanalista me dijo, mi primer psicoanalista cuando llegué, me dijo como, a ver, acá yo no vengo, yo no te prometo un jardín de rosas. Y sí, es que tienen espinos. O sea, a ver, te vas a cortar y espinar y va a ser muy doloroso. Y entonces me quedo pensando y digo, bueno, es que nosotros no estamos como muy enfocados a aliviar el dolor, a lo mejor a responsabilizarnos de ello, de ese Ujú. dolor y de dónde viene y por qué viene y bla, bla, bla. Pero no sé, fue algo que ahora me quedo pensando y digo como, bueno, no, qué mentirosa que diga ahorita eso, porque también se lo repito mucho a mis pacientes, esta parte de, no te prometo un jardín de rosas. O sea, más bien Mm, vamos a ver qué hay acá. ujú. Sí, y puede ser que lo haya dicho también mal, pero creo que va por ese mismo tenor. Es el alivio del paciente a pesar de. Por eso la frase es vivir una vida que valga la pena ser vivida. A ver, te va a doler, no va a estar padre, vas a sentir feo, de seguro vas a tener que hacer cosas que no te va a gustar hacer, pero vale la pena por lo que quieres lograr. A ver, yo quiero, o para mí es muy importante la familia, entonces puede ser que tenga que trabajar algunas cosas en mi familia, tenga que eh, dar un mayor esfuerzo para algunas cosas, puede que me sienta mal, puede que haga cosas que tal vez en este momento no quiero hacer, pero vale la pena por lo que yo quiero lograr. Entonces, sí es conciliar esta parte de que la vida no es solamente ver el vaso medio lleno o medio vacío, es un vaso. Y va a haber veces en las que va a estar medio lleno y va a haber veces en las que va a estar medio vacío. Y así es la vida. Pero, ¿por Ujú. qué enfocarme en positivo o negativo? Se puede verlo como algo integral y saber que, bueno, sí, tal vez no estuvo padre, tal vez sí, tal vez en esta parte estuvo padre, pero al final de cuentas, ¿hacia dónde voy a dirigir mi vida y qué va a hacer que valga la pena? Y sabes qué, Fer, bueno, no, tú ibas a decir algo. No, que justo lo iba a conectar con otro episodio que tuvimos, que es esta parte de aprender a sentir de todo sin desbordar, Claro. ¿no? En ese sentido de que, claro, o sea, va, el beso. Ándale, ¡Ay, lapsus! horrible, por favor no me analices algo. El vaso a veces se puede caer, se puede llenar, no, o sea, como que se puede vaciar por completo y es esa parte de decir, no voy a aventar el vaso y romperlo solamente porque ahora no me está funcionando como yo quería, sino más bien es como, no me voy a desbordar y vamos a ir como tolerando esto que tengo acá enfrente.
Claro, y retomando lo que estabas diciendo ahorita, Fer, que tú decías, pues es que yo no sé si en psicoanálisis buscamos aliviar el dolor y esta frase de no te prometo un jardín de rosas, que es verdad, o sea, creo que nuestro enfoque no es para prometer al paciente que no va a sentir dolor, pero creo que eso es algo que tiene muy lindo también la terapia de aceptación y compromiso, que ya Ana me corregirá, que es como aceptar, la parte de aceptación es esta parte de ¿por qué huyes de tus emociones? ¿Por qué quieres como desaparecerlas, disminuirlas? No, acepta que ahí están, acepta que ahí están y puedes aprender a vivir con ellas y está bien. Sí, justamente ahora sí como que aceptar que la vida no siempre es un jardín de rosas y comprometerte a lo que tú crees importante, que ahí es donde entra la parte muy personal del paciente. ¿Qué es lo que para ti quieres en este momento? Puede ser que dentro de 10 años me digas, no, Ana, eso no lo quiero, no, eso para mí no es importante. Pero en este momento, ¿qué es lo que quieres? Y acepta que va a ser difícil, no siempre te la vas a pasar padre. Puede ser que hasta un 80% de las veces no te la pases padre, pero por ese 20% vale la pena, porque es lo que tú quieres. Y en el momento en que tú digas, no, ya no quiero esto, lo orientamos a otra parte, pero en todos lados va a haber sufrimiento y hay que aprender a aceptar con esta mirada de aceptación, no de resignación. No es me dejo morir en el dolor, es acepto que ahí está y también acepto que en el momento en el que yo me pueda salir del dolor, lo voy a hacer. Hay veces en las que vivirlo va a hacer que hasta le dé más sabor a la vida, ¿no? Y que para nosotros justo sería como tolerar la frustración, ¿no? O sea, como aprende a tolerar la castración, ¿no? O sea, como que no puedes tener todo, o sea, que van a haber momentos donde esto pase y bueno, tendremos que atravesar. Creo que la conclusión de este capítulo, amigas, es somos lo mismo, bendiciones. ¿Es cierto? Bueno, no, no, como ya lo dijimos en como ya lo dijimos en el episodio, no, porque hay diferencias metodológicas claras, pero tiene mucho que ver también. Pero ahora sí, ya yéndonos al cierre, ¿cómo vieron el episodio? Pues yo creo que estuvo padre. A mí es algo de lo que me gusta hablar mucho. Yo sí soy muy pro a esta parte de la psicología integral y dejar de pelearnos entre nosotros por cosas que no. Y siempre me gusta mucho esta parte de las perspectivas de otras corrientes. Me parece que es muy enriquecedor no solamente para la práctica clínica, sino como hasta para ver de qué pito sea, ¿no? Como que tenemos que glosar mucho de nuestras corrientes y nuestras miradas y como que dejamos de ver las partes que evidentemente no, como que no funcionan tan bien o tal vez no eh, son las limitantes, no las fronteras. Entonces, a mí me gusta mucho como que este tema, y me gusta también mucho, como siempre, sus perspectivas. Yo es que, aunque Aldo me echó de cabeza y que los pausé un buen rato, la verdad es que me gusta muchísimo cómo le dan el giro y cómo lo explican, y justamente la perspectiva que tienen desde su experiencia clínica y también desde la experiencia de vida, ¿no? Somos, somos terapeutas, aunque no queramos en otros espacios, y hay veces que no podemos evitar ver cosas nuestras, que es como de, más al rato, más Claro. al rato. Justo, pero a ver, eso me encantó que dijiste, o sea, como que también que aprendamos a ver nuestras limitaciones, tanto personales como teóricas, ¿no? O sea, y que también está padre, porque verlo, o sea, como ahora lo pienso y digo, bueno, es que también antes, por ejemplo, en el psicoanálisis, es que Freud decía, bueno, nosotros no podemos trabajar con esquizofrénicos, con narcisistas, ¿no? Y también como conocer nuestras limitantes nos hace seguir generando teoría, ¿no? Y pensando que, Ujú. bueno, ahora sí se puede y ahora lo podemos abordar de esta manera. Y también esto pasa en otras corrientes, ¿no? Y yo creo que siempre y cuando podamos seguir pensando, y aparte es pensando a favor de los pacientes, a favor, ¿no? O sea, como está padrísimo y nos enriquece muchísimo. Ujú. Pues ahí lo tienen, amigos. Cuéntenos si tienen alguna duda, si les gustó, si no les gustó. Si no les gustó, pues ni modo. Díganos si tienen alguna duda, escríbanos, ya saben. Ana, ¿tienes alguna redes sociales en las que te puedan seguir? ¿Algún proyecto que estés haciendo? Tengo uno, pero todo está muy bebé aún. Entonces, tengo Instagram, no tiene nada, tiene como 2 publicaciones. Prometo, espero ya, antes de final de año que, ya empieza a correr. Pero si quieren seguirme ahí, ya ahí les estoy contando qué estamos haciendo, qué estoy haciendo. Es
sic.anarramos, todo junto. Es Instagram y ahí me encuentran. Por cualquier cosa que tengan, duda, aclaración, nos echamos un tiro, ustedes digan. Ahí, ya lo tienen, amigos. Ahí pueden seguir a Ana en Instagram. Acuérdense de que acá nos pueden, en primer lugar, Spotify. Spotify, acuérdense de seguirnos, de compartirlo, de darnos 5 estrellas, no menos, ya saben, y de darle, de picarle a la campanita para que les avise que llegan nuevos episodios. Si nos siguen en... ¿Mande? Antes de que sigas, por estar haciendo yo ese chiste de decir sí, porque narcisistas, jajaja, de repente una amiga llegó y me dijo, ¿sabes qué? O sea, como todo lo que quiere decir que ser narcisista, y me sacó la lista del DSM-5 y yo me quería morir. Dije, no me refería a eso. Ay, Escucha ya. todo lo demás para que entiendas cuando estoy hablando de narcisismo, porque ya luego dije, bueno, van a pensar que soy narcisista por ahí. Pero bueno, Ay, no. Ya lo explicamos, amigos. El narcisismo del DCM es diferente la caracterología narcisista, por así decirlo. Y yo aquí regañando, no regañen a Fer. Pero bueno, ya saben que si nos ven, si nos escuchan en alguna otra plataforma de podcast, Google Podcast, Apple Podcast, síganos todo lo que tengan que hacer, YouTube lo mismo. Y en Instagram nos encuentran como @psicoanálisis.pop. Y ahí nos buscan también, para si nos quieren seguir individual, ahí nos buscan. Nos vemos la siguiente, amigos. Muchas gracias, Ana, por haber estado acá. muchas Gracias a ustedes. te podamos volver a tener, porque creo que podemos seguir hablando muchísimo sobre esto. Quedan dudas, a mí me quedan muchos temas, pero pues ya será a ver si Ana acepta. No, yo muy encantada si me vuelven a invitar. Yo aquí, la más divertida. Bueno. Pues nos vemos la siguiente, amigos. Bye, bye.